los nombres. Yo soy Micaela Patania. Sí, eso sí. ¿Tú? Patricia Smith. Patricia Smith. Sonia Quintero. Sonia Quintero. Marta Canepa. Marta Canepa. María del Carmen Lucente. Marta Cervato. Horacio Rosón. Cecilia Verde. María Elisa López Avera. ¿A mí? Gloria Bravo Astorga. Alicia Origano. Bueno, muy bien. Todas vinieron, todas las clases, ¿sí? Entonces está... No, yo vine. Falté la anterior. Sí, un poco. Ah, ok. Yo no vine a Ferrari. Bueno, o sea que los que vinieron a Ferrari no han visto Picasso y los que vinieron a Picasso no han visto Ferrari. ¿Sí? ¿Quién vio solo uno? La una, Ok. viniste esta primera clase. Sí, Bueno, vamos a empezar para levantar con ánimo. Esperen que me traigo una sillita. Yo no la traigo, Y luego el banquito, que es más fácil para que no haga fuerza, pues tenemos una asistente embarazada. Entonces, recién embarazada. Recién embarazada, vamos a ver, va a ser un bebito este año. Bueno, les traje para ver algunos conceptos interesantes de alguien que seguramente han escuchado o han leído. Resulta que hace poco tiempo publicaron un libro que se llamó Super Cerebro, del cual hice una pequeña síntesis sobre algunos de los consejos que dan, que me parecieron súper interesantes y que están alineados con todo este tema de la estimulación. En realidad, lo que ustedes van a ir viendo a medida que el tiempo va pasando y que uno se involucra más en todos estos temas es que hay dos líneas de investigación y de trabajo en cuanto a la neurociencia y al cerebro, y en cuanto a la mente y a la estimulación cognitiva, porque se habla o se discute si todo es una cuestión fisiológica, funcional, más puramente científica, o se habla también de la mente como algo que está ligado al ser humano de una manera que todavía es como imposible de entender del todo, porque estudiamos o se estudia el cerebro, pero la producción intelectual, lo mental, si bien se aloja en el cerebro y si bien desde las neurociencias se detecta cuáles son las áreas del cerebro que funcionan para cada cosa, todavía hay como una suerte de misterio acerca del poder de la mente y de todo lo que significa la mente, ¿no? Entonces estos neurólogos que son de origen indio afirman que si bien se tiende a favorecer el cerebro sobre la mente, el cerebro, ellos dicen, el cerebro como órgano en sí no tiene voluntad y propósito, en cambio la mente sí. Ellos distinguen que es en la mente donde se aloja algo así indetectable, imposible. No es que hay no hay una parte del cerebro que se pueda decir es la voluntad. Entonces la mente es un concepto mucho más global porque es el resultado de todo el funcionamiento de ese cerebro. Para ellos la mente, dicen, tiene tres estados: el inconsciente, el consciente y el autoconsciente, y cada uno predomina en determinados momentos. Ustedes saben que también desde la psicología se habló de consciente e inconsciente desde los comienzos de Freud y la distinción entre el estado de la persona inconsciente en cuanto a que cuando estamos en ese estado un poco de inconsciencia funciona el inconsciente, y el inconsciente tiene otras normas que el consciente. El consciente tiene más contacto con lo real, y en el inconsciente desaparecen ciertas de esas barreras que nos hacen funcionar muy bien en lo real, y aparece ese mundo onírico, ese mundo de los sueños, ese mundo que expande nuestra conciencia, ¿sí?
se habla de la meditación, por ejemplo, como un estado mental que permite también relajar la mente, expandir nuestra conciencia y llegar a otras ideas, a desarrollar aún más la creatividad y a promover situaciones. Por eso hoy está tan en boga el tema de la meditación, tanto para relajarnos como también para poder poner la mente en blanco y despejar sobre todo algunos pensamientos negativos. Entonces, reduciendo los momentos de inconsciencia, incrementando la conciencia y la autoconciencia, se desarrolla el cerebro. En los momentos de inconsciencia estamos soñando, por ejemplo. Cuando estamos soñando nosotros no tenemos el piloto puesto, por eso nos sorprendemos un poco con los resultados de esos sueños. Nosotros vamos a ver el tema de la aplicación de el inconsciente en cuanto a la creatividad, porque como allí no hay barreras, vamos a ver en el caso del surrealismo, vamos a dedicar una clase a Salvador Dalí, porque me parece que es importante entender más algunos pilares claves de la modernidad y de la vanguardia para poder entender aún más el arte contemporáneo. Me quedé pensando que si no comprendemos un poco más ciertos mecanismos del surrealismo, resulta más difícil entender este estilo de producción que vieron la semana pasada, por ejemplo, en León Ferrari. Entonces, estos autores hablan de la conciencia y la autoconciencia como los estados en los que se desarrolla ese supercerebro. Dicen, en el estado inconsciente las emociones tienen el control, surgen de manera espontánea y siguen su propio curso. En el estado consciente, acá me falta una voz, el consciente, el cerebro consciente, el cerebro superior, propone el juicio y pone a la emoción en perspectiva. Acá tenemos esta situación de cómo podemos utilizar este entendimiento sobre cómo funciona nuestra mente para controlar nuestras emociones. Las emociones son una parte que se dispara bastante rápidamente, en verdad. El juicio, la mente consciente es la que las sujeta, las controla, ¿sí? Y hace que, bueno, seamos un poco más ajustados en lo que decimos y en cuándo lo decimos, porque tenemos más perspectiva. Quiere decir, perspectiva tiene que ver con tomar distancia y poder de esa manera pensar en las consecuencias. Las emociones están como más a flor de piel, se sienten más rápido, pero si nos dejamos guiar por ellas a veces, los resultados de nuestro accionar puede, no quiere decir que no hay que sentir emociones, sino que hay que poder sentirlas y también poder utilizarlas para nuestro favor, que no nos jueguen una pasada o en contra, ¿sí? A esto hablamos, o se refieren estos autores como estado de autoconciencia, y esto es aquello que ocurre en los momentos de meditación. También cuando las personas meditan, vieron que los guías de meditación, ¿qué les dicen? O nos dicen que seamos observadores de nuestra mente. Nosotros nos ubicamos en un lugar interno en donde observamos todo lo que pasa por nuestra mente, y si bien somos nosotros mismos, estamos ejercitando una toma de distancia, ¿sí? Todo esto tiene mucho que ver también con la situación de lo creativo en sí mismo, en donde el creador ejercita bastante este estado de meditación, de autoconciencia, y por ahí el disparador de una idea creativa tiene que ver con una emoción, pero si él no toma distancia y no lo procesa en un lenguaje específico, eso no se puede convertir en obra de arte, ¿sí? Porque requiere como un filtro, un procesamiento, un código, el armado de un lenguaje, la decodificación,
intelectual de tal vez esa situación, que es lo que vimos en el caso de Picasso. Hay una emoción cuando él recibe la noticia, pero tenía que haber un ser que estuviera entrenado, que tuviera esa habilidad plástica con el lenguaje para transmitir esa noticia en un lenguaje plástico y convertirlo en obra de arte, ¿sí? Entonces, en una parte de este libro nos propone pensamientos y actitudes que es útil desarrollar para generar esto que ellos llamaron el supercerebro. Les propongo que lo lean en voz baja, para adentro, digamos. Que sean algunos azules es absolutamente aleatorio, no significa nada que unos textos estén en azul y otros en... Esto tiene que ver con tanto el estilo de cerebro que queremos llegar a lograr, que tiene que tener este grado de flexibilidad. Vemos que todos estos conceptos hablan como de salir de una estructura, abrirse, expandir, tener como una percepción más positiva, generar un cambio. Lo que propone Chopra, que en general todas las cosas que propone son muy saludables, es tratar de internalizar estos pensamientos, tratar de hacernos cargo de que podemos vivir con un eje o con ejes que tengan que ver con todas estas ideas para sentir que encontrar algo nuevo en cada día, salir de los malos hábitos, aprender a improvisar, hacernos preguntas, salir del aburrimiento y de la rutina y pensar en cosas nuevas que nos permitan seguir evolucionando toda la vida. Entonces luego dice, si aprendo una nueva habilidad, intento llegar lo más lejos posible, me adapto rápidamente a los cambios. Si no se me da algo bien la primera vez que lo intento, no importa. Esto tiene que ver con los ejercicios. Ustedes al tener un ejercicio donde tienen que dibujar, sienten que les sale mal, la primera vez no importa. Lo importante es intentar, no que les salga bien. No tienen por qué tener habilidad para el dibujo. Lo que se trata es de desarrollar un área, esforzarnos, forzar un poco la situación. También, vinculado con este curso, se trata de ampliar las creencias y percepciones o opiniones que tenemos. Por ahí antes teníamos un concepto sobre el arte más acotado. A través de este curso, con lo que estamos viendo, vamos a ir ampliando esos conceptos que teníamos sobre la producción artística y pudiendo comprenderla y teniendo más posibilidades de analizarla de una manera también crítica. Una cosa interesante es que hablan de la atención y la intención. Como aquí estamos desarrollando la atención, el concepto es que ustedes vienen acá 1 hora y media y desarrollan una atención, están atendiendo a la información que están recibiendo, están tratando de procesarla, de asimilarla y de incorporarla lo más que pueden, tanto a través de la escucha, del contacto visual conmigo, del contacto visual con la pantalla y de todo el procesamiento de ideas, emociones y situaciones que las vinculan o que les aparecen en su mente vinculado con lo que están viviendo en este momento. Estamos focalizados en lo que está aquí pasando. Entonces él hace una distinción entre la atención y la intención. La atención da energía y la intención transforma. La intención es aquello en donde después hacemos algo en función de lo primero.
primero prestamos atención a algo y de acuerdo a cómo después a eso que le dimos mucha atención lo procesamos con una intención, que ahí aparece el tema de la voluntad y el poder ejercitar justamente algunas situaciones tanto de pensamiento, de escritura o de dibujo. ¿Por qué? Porque tenemos la intención de hacerlo mejor, volviendo a las primeras ideas. Tenemos la intención de improvisar en eso, de intentar, de flexibilizarnos hacia algo que es nuevo, por ahí diferente, pero que podemos intentar abordarlo porque tenemos la intención de que eso nos ayude a transformar algo, en este caso una capacidad, una manera de concebir el arte, distintas cuestiones vinculadas con lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Este es Chopra, médico, escritor y conferencista hindú, comunicador y escritor, que ha escrito sobre la espiritualidad y el poder de la mente en la curación médica. Muy importante además esto, porque el tema de que podamos como manejar un poco más nuestra mente o conectarnos más con nuestra mente, evidentemente tiene un impacto muy importante también en no solamente nuestra calidad de vida en términos generales, sino también en la forma, según estos puntos de vista, en que nuestra mente puede influir en nuestra salud en general, ¿no? Vieron que hay visiones más holísticas hoy de la salud, más globales, en donde no se separa mente y cuerpo tanto como antes, sino que se ve esto como un conjunto armónico, como que tiene que haber mente sana en cuerpo sano y viceversa, digamos, ¿no? ¿Cuál es el huevo y cuál es la gallina? Es un tema debatible en este sentido. Bueno, esto es como el prólogo para que lo piensen. Y hoy vamos a también, como vamos a abordar la fotografía, pero una fotografía en especial de un artista que se llama Marcos López, vamos a entender que la fotografía hoy, este es un artista argentino cuya nota salió, una nota sobre este artista para los que compran La Nación salió El domingo pasado, este domingo no, el anterior. Efectivamente, La Nación le hizo una entrevista a Marcos López. Entonces, en la nota esa no había muchas imágenes, me pareció que era pobre en imágenes y que todo el mundo no conoce el lenguaje de Marcos López como para poder entender más a fondo esa nota, ¿no? En esa nota él declara un poco cuáles son sus intenciones actuales, que están lejos o se está alejando de aquello que vamos a ver hoy en las fotografías del mismo. Está transitando el artista un momento de su creatividad donde está buscando salir de la fotografía e incursionar en el cine y en el género de las instalaciones. Pero bueno, el tema básico para entender la obra de Marcos López es entender que la fotografía, que comenzó siendo un instrumento para reflejar la realidad en el mundo contemporáneo, en el devenir histórico, se encontró con que ya esa misión no era suficiente en reflejar la realidad. Ese fue el comienzo de la fotografía, documentar, pero luego se empezó a estudiar y a darse cuenta que además esta cuestión del concepto de que la fotografía documenta la realidad y es una herramienta, como se pensaba, absolutamente objetiva, una máquina que registra lo que está allá afuera, si bien al principio fue concebida para eso y como tal, en el devenir de la producción fotográfica se empezó a notar que tal objetividad no existía, porque detrás de toda cámara hay un fotógrafo y el sesgo, el corte de la realidad que hace ese fotógrafo es el de su propia mirada, el de su propia mente. De hecho, para las personas que hacen cursos de fotografía, muchas veces algunas partes de la ejercitación es que el profesor los conduce a todos a una situación y el resultado o a un lugar
asimismo con el paisaje, que son situaciones aún más objetivables, el resultado es que son todas fotos distintas, porque las personas pusieron el foco de diferente manera, observaron esa realidad desde un horario, una hora, un detalle, lo abordaron desde como ellos son. Entonces la fotografía ha empezado a tener cada vez más este desafío, y una de las más interesantes escritoras sobre fotografía es esta autora Susan Sontag, que escribió 2 libros de los que yo conozca. Uno es sobre la fotografía y otro es acerca del dolor. Ella dice, estas son frases de Susan Sontag de su libro sobre la fotografía. Ella hace un estudio más filosófico, no habla de la técnica de la fotografía, sino que hace un análisis de lo que le ha pasado a la fotografía, incluyendo además situaciones sociales que todos hoy percibimos, que obviamente la fotografía se volvió muy accesible, todos sacan fotos con los celulares, la fotografía de los celulares cada vez tiene más calidad técnica, hay como una expansión de esto de capturar, a tal punto, para mi punto de vista, que he visto en museos como el MoMA en Nueva York una situación que va a desbordar a los museos donde antes no se podía sacar fotografías, y hoy en verdad la gente casi no contempla las obras en el sentido tradicional, sino que se para al lado del cuadro que tiene un color que le combina con la ropa y se sacan fotos. En verdad hay como una situación de el capturar la realidad a veces, en donde no hay mucho a nivel masivo, ¿no? Mucha situación contemplativa profunda a veces, porque tener el recuerdo de algo ahora se ha vuelto una cosa, digamos, entre comillas, compulsiva, porque uno tiene... Antes el tema era que la gente tenía en una cámara digital capacidad para albergar una cantidad de fotos que era muy diferente de las 36 que se podía capturar en un rollo, se pasó a más de 2000 y pico, y ahora eso mismo se traslada a los teléfonos, en donde uno mismo tiene tantas fotos y todo el momento está tratando de que le quede un registro de algo, ¿no? Entonces ella lo que analiza es que esta situación de empoderamiento de la fotografía y de masificación de la fotografía le está causando a la fotografía también algunas pérdidas de sentido, donde todos queremos, como a través de la fotografía, tener esta apariencia de participación, porque vamos a un lugar y entonces damos cuenta de que estuvimos en ese lugar porque tenemos una foto nuestra en ese lugar. De ahí viene toda esta cuestión también de la selfie como una situación en donde tengo que dar cuenta de que yo estoy allí, y si no lo hace otro, pero que me lo saca o que me registra, me autorregistro en la situación, de manera que no hay modo de que pase por allí sin tener un registro de esa situación. Frente a todas estas cuestiones donde pensemos, ¿no?, que frente a toda esta cuestión de la fotografía tan amplia hoy en día y tan difundida, los fotógrafos también que se han dedicado a la fotografía, como Marcos López, sienten como que no una gran competencia, que por otra parte también es cierta, porque antes el fotógrafo del estilo de Marcos López, con una cantidad de conocimientos y habilidades, pensaba que realmente tenía muchísima más diferenciación. Hoy hay jóvenes que enseguida con el Photoshop pueden, o con la fotografía digital o con el uso de la computadora, pueden armar fotos en donde crean escenas que no tuvieron que armarla o estar en el lugar, sino que simplemente sacan
fotografías de archivos y a través de la computadora unen todas esas imágenes y crean una imagen nueva sin haber tenido o tomado el trabajo de crear esa situación. Entonces Marcos López, que quiero que vamos a seguir después con Susan Sontag porque esto es más teórico. Marcos López creó un estilo que se llamó pop latino y el surrealismo criollo. En esto del surrealismo es una invención de él, donde no es un error sobre la palabra original que es surrealismo, sino surrealismo es una forma poco especial, digamos, de referirse a lo local y a aquello de lo local en donde él pone el foco. Si bien sub quiere decir por debajo, en el caso de Marcos López, la exaltación o la manera insistente en que él se refiere a este mundo local es algo con lo que él está queriendo ser optimista, positivo y colocarlo en un lugar de observación, análisis y ponderación o valoración, digamos, ¿no? Vamos a analizar las imágenes a medida que las vamos viendo. Me gustaría que, basándonos en lo que ustedes vieron ya sobre lo que es apreciar una imagen, me gustaría que primero vean la imagen, presten atención a cuáles son los elementos que más les llama la atención en la imagen. Piensen si esta es una imagen posible, real, o cuál es el grado de espontaneidad en esta realidad que ven en la imagen y cuál es el grado de creación o armado. López es un fotógrafo que también estuvo involucrado en el mundo de la publicidad como fotógrafo, entiende muy bien cómo transmitir un mensaje. Sus fotografías se caracterizan por ser fotografías en donde él no está usando el Photoshop o técnicas digitales, sino que trabaja como un productor de cine, en el sentido de que idea algo y luego arma la escena y toma una foto en ese lugar. Quiero decir que la mayor casi cantidad de fotografías de él no hay un recorte digital de una imagen. Quiero decir, sí, pero no lo hay. Está en primer plano y la Casa Rosada está más atrás y fuera de foco, pero no es una creación digital. Ajá. Pero está superpuesta. No, La imagen de la mujer. la mujer está allí y el fondo está fuera de foco y el fotógrafo decidió darle foco a ella En primer plano. La pasó. y poner fuera de foco, es decir, uno la cámara para tener foco en todas partes tiene que usar una técnica muy especial, pero en realidad el fotógrafo maneja esta cuestión del foco y el no foco con toda una intención. Pues si yo pongo todo en foco, estoy dando igual valor a la figura y al fondo. En este caso el fondo está significado claramente porque para nosotros que conocemos esta escena entendemos que esa es la Casa Rosada, la pirámide de la Plaza de Mayo y captamos claramente que esta mujer que está aquí limpieza de la casa. ¿Por qué habrá puesto el Prosenex y la limpieza? Es una de las formas irónicas, porque la mujer podría ser alguien que vende otro producto, como ella lo captó, esa cosa del significado, ¿no? El producto que aparece en primer plano en ese lugar es un producto de limpieza.
por otro lado vemos esta proliferación de los símbolos patrios, la bandera, el escudo, como que la mujer, ¿cómo? La escarapela, perdón, y Sí, todo. ¿cómo? Hablen. La blusa Todo también. celeste y Para mí es blanco. una con uniforme de mamá, tiene la copia, no sé, Como argentinos. tiene los elementos de limpieza y el uniforme que tiene un uniforme. Tiene un uniforme, sí, así es. Con los colores patrios. Con los colores Parece patrios. criolla además. Sí, está contenta, está Más limpiar la casa de la orgullosa. Sí. que más limpiar ¿Cómo? que más limpiar la casa de gobierno, por lo que veo. No, Es el significado, me imagino. ¿En qué época fue esto? Perdón. Estas fotos fueron hechas, Marcos López vino trabajando este concepto del pop latino durante las últimas casi 2 décadas. En realidad ahora dice que está cansado porque justamente en la revista dice que lo llaman de distintos lugares para que produzca obras con este espíritu y que él ya que no tiene tantas ganas en verdad. Pero bueno, es una cuestión personal de él con respecto a este encasillamiento o etiquetamiento en el que se encuentra o se siente. Esto suele ocurrir cuando un artista tiene méritos en algo, generalmente se sigue pensando en él para eso, en verdad, ¿no? Porque se considera que esos son sus talentos, que es lo que puede hacer bien, y él con una cosa así medio de burla dice, bueno, que lo habían llamado de no sé dónde, que le habían dicho que ya tenían preparado unas cuantas escenas que podía llegar a registrar, en verdad. Entonces se ve que, me parece, se sintió molesto también por eso, porque él debe querer ser él el que decide qué es lo que lo motiva o por qué hace lo que hace. En esta fotografía vemos también de nuevo... Disculpame, yo quería hablar de la otra, Sí, porque lo simbólico me parece que pone Proxenex, que es para limpieza, que es una marca reconocida por todos, pero no pone un trapo, pone una pala que es para recoger basura. Porque Muy bien, podría tener muy bien. Proxenex con un trapo, Claro. que sería para limpiar, pero tiene las dos, tiene la basura y tiene para limpiar. y aparte digamos que es un producto de Reconocido. limpieza fuerte el Proxenex, no es un detergente el Proxenex, según yo recuerdo, si bien está rosa, pero es un producto como, más allá de una marca, yo lo tengo asociado a un tipo de limpieza, más desinfección, sí. Y además Bueno, reconocido, de buena calidad, que es efectivo, pero insisto, no tiene un trapo, que sería lo lógico, no la pala. La pala es para la basura. Entonces está haciendo una publicidad Proxenex. yo creo que las imágenes tienen un grado, todas las imágenes, no las de Marcos López, sino que Gastón Bachelard, por ejemplo, dijo que la obra de arte es una obra de arte abierta. Bachelard se refería a la interpretación. Los que interpretan las obras, como vimos en el caso de Picasso, escriben en base a, como en este caso que estamos interpretando esta obra, en base a no cuestiones meramente subjetivas, sino que estamos haciendo una lectura en base a un contexto. Estamos sacando a la luz aquellos elementos que tienen que ver con el grado no formal de la obra, sino el grado, digamos, sociológico de la obra, donde estos elementos que estamos observando representan algo en nuestra cultura. Esta obra la ve tal vez alguien de otro país y la capta en menor nivel porque le falta la data del contexto histórico y sociológico. Entonces no pueden llegar a interpretaciones de este orden. También otra cosa es desde el punto de vista estético, porque la pala ya estéticamente es otra cosa, tener un trapo en la mano. Desde el punto de vista estético me parece que también buscar un elemento que Sí, él utiliza ambos códigos, él combina tanto
en las obras de él hay ¿Tiene situaciones... nombre la fotografía anterior? Sí, tiene un nombre, pero no están los nombres en este ¿Y de qué PowerPoint. año? Porque el maquillaje de la mujer también... Él remite, él hace una iconografía que remite a los 60. En verdad utiliza imágenes a propósito, donde utiliza en el estilo de la fotografía publicitaria de los 60, la composición esta donde la figura está en primer plano, y hay como esta imagen donde hay el elemento protagónico está muy adelante, es muy de los 60, si recordamos la publicidad de los 60, no de la fotografía de los 60, sino de la fotografía publicitaria de esa época, ¿sí? Sí, a mí también me El parece caballo más de Troya, publicitario. el trasfondo del fútbol. El caballo de Troya, Lo que se esconde detrás de eso. de la Sí, esto lo hizo negociación. hace mucho tiempo, cuando todavía toda esta situación de lo que se contaría no aparecía, no creo que hubiera pensado. Sin embargo, tal vez lo que es nuevo para nosotros no era tan nuevo para personas que formaban parte del mundo del fútbol, que iban al fútbol, que tenían como más contacto con esta realidad y percibían cosas que sucedían en ese mundo. Esto puede ser tanto algo que tenga que ver con el grado de inmersión de Marcos López en esa realidad, o el grado de intuición y fantasía sobre algo que a veces ocurre en los artistas que tienen como una suerte de visión más intuitiva o premonitoria sobre ciertas situaciones. La imagen del Y la vuelta al mundo. que- El mundo. Yo creo que él encontró este lugar, no sé dónde, en un parque de diversiones donde estaban estos elementos, y le habrá parecido interesante colocar allí adelante otra vez una figura joven que tiene la camiseta argentina puesta y que, como bien dicen los estudiosos sobre la obra de él es un fotógrafo que todo el tiempo habla de la argentinidad, de aspectos de la argentinidad. Es más, él dice que él disfruta muchísimo realizar viajes, es de Rosario por origen, entonces él por ahí va y viene y en el camino para en lugares que tal vez uno no pararía, pero él, como tiene esa mirada casi de antropólogo, está mirando esa realidad que ocurre de una forma especial, viéndola bajo esta lente de el grado de situaciones únicas que ve, de personajes únicos que él piensa que nos representan. Piensen que esto es una forma de dar cuenta de lo cultural local opuesta a aquello que aparece en los medios o que se publicita, ¿sí? Si bien él utiliza la composición de la publicidad de los años 60, las figuras que él coloca no son figuras que forman parte del mundo publicitado, sino que hace ya lo van a ir viendo a medida que veamos más fotos, hace composiciones donde aparecen elementos que citan a nuestra realidad de distinta manera. Esta es una foto en donde fíjense que aparece Borges, aquello que está en el fondo es la ciudad de los niños, la foto de Borges con los ojos cerrados, una escultura, un monumento a San Martín, también debe estar allí en la ciudad de los niños. Acá vemos Eso es 20 años. ¿qué? 20 años. 20 años. 40. sí, más. Sí, 20 segundos. 60, 70 años. No, tanto. La música Sí, de pero Troya, bueno, con el esto. Groche. Típica. No, las sillas plásticas. No, había McDonald's. No es McDonald's. Tres No, por novelas. eso digo, no estaba McDonald's. Un peso, 2 pesos.
Claro, por los precios, eso lo relata porque hoy estas cosas ya no, Las sillas de no se plástico, puede ¿no? comprar nada de eso. Y bueno, Pero está mostrándonos esta cosa así, de estos lugares para comer al paso, en realidad, donde justamente acá se ve una persona que está comiendo en su horario de descanso de trabajo y otros personajes que están observándolo o que trabajan en ese lugar. Las composiciones de él en cuanto a combinación de personas son muy especiales en realidad, porque vemos que pertenecen como a distintos mundos dentro de este mundo de lo argentino, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, la reina del trigo, que en este caso no se ríe, que es lo que es más común en este tipo de fotos, es que estén posando con una gran sonrisa. Seguro que en el siglo hay soja, por eso. Puede ser que sea. Esto es lo que les decía recién, ¿no? Hay como, esto es un poquito lo que yo les decía, que él le está pasando en este momento en donde quiere seguir siendo el que elige qué es lo que va a fotografiar y no estar tan condicionado ni por la técnica ni por el pop latino como género que se ha instalado que lo caracteriza. Sin embargo, bueno, volviendo a lo que les explicaba antes, es difícil a veces para un artista cambiarse a sí mismo o que los demás lo dejen cambiar en este caso, ¿no? Si bien él hace poco tiempo presentó una instalación en el Centro Cultural Kirchner en donde más que presentar una fotografía, armó una escena que era así tan recargada como esta, donde había muchísimos elementos en la sala de exposiciones, en una misma escena, con un cierto grado de surrealismo, porque es difícil pensar que todo esto ocurra en simultáneo. Hay un periodista atrás. El periodista, la gente de traje de baño, los personajes estos súper sexy, súper cuidados, ¿sí? En un lugar artificial, en el medio del riachuelo, o sea, un bronceado de Caribe en el riachuelo. Con una pelo pincho. ¿Cómo? Con una pelo pincho. Y en una pelo pincho. O sea, él genera todo esto como resultado de, por eso dice subrealismo, no surrealismo. Porque hay una mezcla de la asociación libre propia del surrealismo. Es decir, el surrealismo fue el movimiento en el arte que permitió a través de los descubrimientos de Freud entender que existía el inconsciente, que era un mundo sin reglas, sin fronteras, en donde en el sueño se producen imágenes oníricas, en donde hay una expansión o una combinación de la realidad con situaciones imposibles en la realidad, ¿sí? Estas obras de Marcos López son obras de no más de 1 o 2 décadas, menos de 2 décadas en realidad, del 90 en adelante. Entonces, lo que ustedes están viendo es cómo en la producción contemporánea existe en la mente, es decir, el que es artista en los últimos tiempos ha estudiado y ha comprendido y ha incorporado todo esto que les estoy explicando,
que fue el arte de la modernidad. También estudiaron todo lo anterior, pero han incorporado además estas licencias del lenguaje plástico, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de las artes en la modernidad, quiere decir en el siglo pasado y en este siglo también. Entonces, vemos en esta combinación o situación donde, como ustedes dijeron, está la Pelopincho, el bronceado Caribe, el mozo, el hombre del traje súper elegante, el riachuelo, cosas que son muy... El sifón, elementos que son muy locales, puestos todos juntos en una escena, hablando de aspectos de esta realidad, pero obviamente que es difícil. Sin embargo, hay situaciones donde uno ve cosas, a veces en donde se producen estos fenómenos, ¿no? Uno también en la realidad ve disonancias de todo tipo, en verdad. Si analizamos o extrapolamos lo que vemos en los noticieros y lo colocamos desde una perspectiva artística, en realidad hay muchas cosas que se dicen o se hacen o se ven que tienen cierto grado de disonancia, ¿sí? Porque no responden a la lógica que tendría, o sea, no responden a la lógica que tendría que haber. Hay en la realidad misma hay situaciones que son un poco extemporáneas, digamos, fuera de lugar, ¿sí? Él comenzó realizando retratos en blanco y negro para trabajarlo en un color, haciendo referencia a las publicidades de todo tipo, ficticio y hasta bizarro, pero siempre generando una crítica sobre la sociedad. Sus obras reflexionan sobre nuestra sociedad, la porteña, evidenciando su falsedad y jugando con los extremos de lo agradable y lo desagradable, la belleza y el mal gusto, y rozando con lo bizarro, acercándose a la estética publicitaria de los años 50, no de los 60, los 50, lo plástico, lo artificial y lo barato. Este es en dos momentos, ¿no? Ahora, esta es una foto anterior, esta es una foto más cercana como él es ahora. Aquí tenemos un texto que nos permite pensar en los aspectos formales. En el texto anterior estamos abordando el aspecto contextual, sociológico que aborda él. En lo formal entendemos que hay imágenes que tienen el plano general es opuesto a plano detalle. Si yo hago una toma de este pedacito de la uña mía, es un plano detalle. Si en la fotografía aparece todo lo de atrás, todo ese contexto, estamos hablando de un plano general, ¿sí? Entre el plano detalle y el plano general hay planos medios también, pero él generalmente trabaja de esta forma, compuesto por fondo y figuras muy contrastadas, en donde a veces no se observa un foco de interés en particular, sino que el recorrido de la imagen se encuentra en distintos puntos. Cada color que compone la fotografía se encuentra saturado. Saturado es una palabra distinta en el lenguaje plástico al uso normal, ¿sí? Que tenemos, uno dice, estoy saturada de esto, bueno, tiene un poco que ver con eso también, pero el grado de saturación del color tiene que ver con el grado de intensidad del color. El color está muy saturado cuando está en su máxima intensidad. Yo puedo tener un amarillito, patito, suavecito, puedo tener este amarillito que es muy intenso, que tiene ella en la camisa, igual que en cada color uno puede aplicar una gama
que es la de la máxima saturación o la de menor saturación del color. Entonces, a menor saturación del color, al color se le baja esa intensidad de su matiz, se lo vuelve más apastelado. Por ejemplo, el color pastel perdió saturación, perdió intensidad, ¿sí? El azul que tiene la señora, el azul ultramar de su campera, es un azul bastante intenso, está casi dentro de ese color en su máxima saturación. El celestito que tiene ella en la camisa es un color desaturado. ¿Por qué? Porque está combinado con blanco. Si yo quiero preparar ese celeste, le agrego un poquito de gris también. No uso el azul ultramar puro para este color. Puedo llegar al celestito desaturando el azul ultramar puro, que sería el de la chaqueta de la señora, ¿sí? Entonces, vean esto para entender. Los colores azul y amarillos crean un ritmo en la imagen debido a su repetición, armando un patrón determinado. Esos colores tienen un carácter simbólico debido a que remiten a un equipo de fútbol o a la ciudad, el barrio de La Boca. Las personas están distribuidas por cúmulos o zonas en una distribución de peso equilibrado, aunque objetos como la mesa o la sombrilla otorgan más protagonismo a la parte izquierda de la imagen. Los cuerpos se evidencian, están analizando la foto esa que vimos, ¿sí? Los cuerpos se evidencian artificialidad, estilización e inducen a reconocer el carácter de puesta en escena. Todo parece fingido y rozando lo exagerado. Ahora, esas palabras, vemos cuánto hablan de esta imagen y nos agregan ese plus de esta cuestión de lo fingido, lo exagerado, cosas que tendrán que ver con lo que él captó durante también su trabajo como publicista, que tiende a crear una ficción. El problema justamente de la publicidad es que crea exageraciones para vendernos un producto, para convencernos de algo. Generalmente se potencian fortalezas de esos productos, se potencian aquello que tiene que ver con no las debilidades, sino los aspectos positivos, y en algunas veces, en algunos momentos, hasta se distorsiona la realidad en aras de lograr la persuasión. Por eso en publicidad se habla del grado de persuasión que tiene una imagen publicitaria, ya sea fotográfica o en la televisión, y también hay controles hacia, hoy en día, hacia justamente cuán lejos de la realidad puede llegar a estar una publicidad. En ese caso se habla de que es una publicidad engañosa, porque está persuadiendo a la gente de adquirir un producto que no tiene las cualidades que se están promoviendo. Pero eso es algo que se maneja desde una situación, la persuasión, que es difícil de entender. Por eso, digamos, como decía un periodista el otro día, es como, no entiendo por qué la gente sigue fumando si los cigarrillos dicen que trae cáncer, y en los atados de cigarrillos se ven fotos de las enfermedades, y sin embargo hay gente que va y los compra de todas maneras. Pero bueno, volviendo a la imagen, a lo artificial de la imagen, en cuanto nos habla Marcos López de esto, de esta situación creada, poco natural, que nos invita a reflexionar sobre aquello que vemos y su grado de realidad. Esto es un escrito de la licenciada Laura Barquis, que es una historiadora del arte que escribe sobre
artistas contemporáneos. Fíjense en esta parte del texto donde ella dice, sus imágenes tienen un atractivo inquietante que hace que el espectador no pueda dejar de mirarlas. Cuando miramos las obras de Marcos López, vamos como recorriéndolas varias veces porque vamos encontrando, como vimos en este ejercicio colectivo, distintos elementos que si los empezamos a pensar y a reflexionar, volvemos a luego mirar toda la obra para a ver qué me quiso decir, porque al principio percibimos una cosa y después cuando empezamos a ver esos detalles encontramos aún más significados. Sí. El perro. Esta es una foto inquietante porque como el ámbito es un ámbito que es el interior de una iglesia, parece, o de un colegio, y toda esta presencia de como un cumpleaños, todos los Cumpleaños de la elementos. patria. Sí. ¿Cómo? Están los materiales celestes. Vamos a analizar los elementos porque me parece que es una de las fotos más inquietantes en cuanto a que es más dramática en este sentido, ¿no? Y a que los elementos que están presentes aluden también a ciertas composiciones características de la historia del arte. En este sentido hay un nivel de cita. Pensemos que el lugar en donde él pone a esta señora, que es una señora enana, es igual, si ustedes recuerdan la obra de Velázquez, Las Meninas, es el mismo lugar en la obra es distinta, pero él coloca, hay como una cita a las meninas, en verdad, en esta obra, tanto por el espacio en el que eligió para colocar a esta mujer, que en este caso está sentada y no parada, pero el hecho de que haya tres figuras, no toda la obra es una obra que cita a las meninas, pero hay como un rasgo o algunos elementos de la composición que nos evocan a esa obra. Esto puede ser algo casual, no, en este caso él eligió los personajes, porque la forma de producir las fotos de Marcos López es que él no los encuentra de casualidad, sino que él los coloca en ese lugar, él diseña la composición. Es como cuando un artista pinta un cuadro, en este caso él busca los personajes y los inserta, como vimos en el caso anterior, en un lugar específico donde quiere realizar la toma porque le interesa generar esta situación inquietante en la fotografía. Entonces lo que estamos viendo vinculado a esta situación que describía Susan Sontag de los comienzos de la fotografía es que si bien la fotografía se creó para reflejar una realidad que estaba ahí y el fotógrafo la tomaba desde distintos ángulos a distintas horas del día, etc., pero siempre la realidad era la realidad, ahora en muchos casos, no solamente en la obra de Marcos López, el fotógrafo crea la realidad porque tiene una idea de cómo quiere que se vean las cosas y qué es lo que quiere decir. Entonces él une en un contexto específico coloca una cantidad de personas que algunas pueden tener que ver con el lugar, pueden llegar a estar en el lugar y otras sabemos perfectamente que son imágenes que tienen que ver con nuestra época, pero que difícilmente estarían en ese lugar. Hoy en día, una persona de vigilancia como es esta, y un perro que acentúa aún más esta cuestión de la vigilancia, forman parte de la realidad actual. Antes no existían, hace muchos años, salvo en un camión de
transportador de caudales, no estábamos acostumbrados a las personas de vigilancia, ¿no? Entonces hay como también un grado de descripción de la realidad en donde uno puede interpretar y decir el colegio privado, las chicas del colegio de monjas, estas situaciones así como de elementos de lo nacional, pero vinculados no al delantal blanco. No sé si esto lo quiso decir Marcos López o lo pienso yo, también impregnada como apreciadora de mi realidad local hoy en día, donde tanto se habló del tema de la educación y la educación, que hay un grado de la reflexión que nosotros tenemos como apreciadores de una obra de arte, en donde estamos inmersos también en una realidad desde donde captamos esa imagen, ¿sí? El que está atrás, el que lleva la cruz, es como si fuera Velázquez. Sí, está al fondo, Sí, es verdad. es el que está observando. Y que además Velázquez Por eso tiene la cruz, la flor de lis puesta en el traje, no tiene una cruz así. Pero bueno, muy bien, esto me había olvidado, esta observación en donde tu cabeza, tu mente, digamos, hizo un ejercicio súper interesante de memoria. Pudiste ir con tu memoria de largo plazo, recordar una imagen de Velázquez y asociar con esto. Ahí es donde trabaja en el mundo contemporáneo y en el mundo de la postfotografía la cita. Esto que a vos te pasó en ese instante, que asociaste solita a Velázquez en el cuadro, que, es decir, Velázquez se inserta en el cuadro Las Meninas y se coloca él mismo al fondo, ¿sí? Esto, la cita, forma parte de la producción artística contemporánea por diversas razones. En parte y en gran parte porque la modernidad, que fue todos los movimientos de vanguardia, buscaban la novedad, lo nuevo, lo original. Fue como parte de todo ese siglo esa idea, tanto en lo ideológico como en lo productivo, como en lo artístico, el concepto que sustentaba todo esto tenía que ver con esta idea del hombre de poder hacer las cosas mejor y encontrar algo que fuera la verdad o clave tanto para el arte como para la ideología o es decir, todo el mundo del arte en la modernidad estaba también muy impregnado de los avances de la ciencia o los avances sociales en cuanto a las maquinarias en el futurismo, al relativismo, a la psicología. No era que los artistas producían disociados de lo que pasaba en el mundo en ese momento. Terminada la modernidad en términos históricos y filosóficos, cuando se decreta el fin de la modernidad de alguna manera y se entiende que todo esto no ha podido encontrar la solución a los problemas del hombre, ni hay una sola corriente en el arte que sea la dominante y la que es mejor que todas las demás. En fin, se genera un permiso para entender que podemos volver atrás y citar el pasado y no seguir buscando todo el tiempo la originalidad extrema, ¿comprenden? Por otro lado, desde la neuroestética como campo nuevo de estudio, se ha detectado que esta cuestión de la cita en la obra de arte tanto literaria, cinematográfica o artística tiene un efecto muy positivo porque favorece la comprensión. Es lo mismo que vimos en el Guernica con la Piedad, es lo mismo. Recuerda cuando hablábamos en la Piedad, en la mujer con el niño muerto, que Picasso había citado la Piedad de Miguel Ángel. Bueno, esto es lo mismo, es el mismo fenómeno
que opera, en donde por un lado El me artista- sorprende verlo allí, pero por otro lado me da placer reconocerlo. Esto es lo que dicen los que estudian neuroestética, que parte del nuevo concepto de belleza en cuanto a placer y goce estético está vinculado a este nivel de cita que tienen las obras. Porque si yo reconozco algo y lo entiendo y lo puedo codificar, me siento que soy ya más partícipe de esa experiencia estética. Porque ya la vi antes y la aprecié antes y ahora la vuelvo a reconocer. Es como distinto a estar a algo absolutamente nuevo para mi mente. Después esos globitos en un templo o en una iglesia es como también hacerle perder un poco de solemnidad a la fotografía, Sí. al lugar. Esto de la fiesta de cumpleaños, lo que pasa es que ves que hay una fiesta de cumpleaños, lo que es absurdo es, no absurdo, no es absurdo la palabra, contradictorio, digamos, es que nadie tiene cara de cumpleaños, pero sin embargo hay un cumpleaños, entonces están los elementos de cumpleaños. La otra foto, la que era de la boca, vamos a decir, tenía un relativo movimiento, según decía, por el color que le da, y atrás tenía a la boca de lo que habrá sido en aquella época. Está referida a las cosas, se veía un determinado movimiento porque había un patito en el agua, qué sé yo. En esta a mí lo que me da es que hay una angustia y una paralización de toda la gente, que no hay movimiento, y estaría reflejado en una mujer que está en la silla de ruedas, que está paralítica. Entonces, a mí lo que me da es que todo este grupo de gente está como en una parálisis, como que no pueden seguir adelante en su vida, en su trabajo, en lo que fuere. Y todo el resto, eso que vos decís, y la señora de Velázquez, está incrementado, porque el de Velázquez tiene un movimiento, el cuadro. En cambio acá están todos estáticos y como que no hay futuro. Está paralítico el tema, está cortado. Pero es una apreciación. No, pero es cierto, como les expliqué ya desde el marco teórico en la primera clase, el campo de la interpretación de la obra de arte es libre, es abierto, y ustedes pueden participar y animarse a decir lo que piensan y lo que sienten frente a la imagen. Hay, por ejemplo, de cada una de las cosas que han dicho ustedes o de las que yo digo, hay una parte que es subjetiva y otra parte que tiene que ver con eso que estoy viendo, en verdad. Lo que vos decís, no estamos delirando sobre una imagen, estamos decodificando parte de las imágenes que el artista colocó allí, que todas juntas producen un mensaje muy específico, amplio, que lleva tiempo, como estamos viendo, ¿no? Porque estamos interpretando cada partecita dentro de un todo, ¿m? Y cada vez el mensaje de la obra se va como ampliando. Es decir, el tema, por ejemplo, a mí lo que hay a cada uno, por ejemplo, nos impresiona más algo. Vos captaste esta cuestión de la quietud, que no es, por otro lado, el clima de un cumpleaños, la quietud, pero está básicamente puesta claramente en dos personas que, sobre todo, están muy con dificultad para el movimiento o con un movimiento más limitado. Aparte, la figura del guardia de seguridad se impone como alguien también que pone orden en el lugar, con ese perrito que es muy rígido y muy quieto. Eligió un perro que vieron que parece una escultura ese perro. Que no es un perro policía. ¿Qué? Que no es un perro policía. No, es un perro que realmente es un perro estático, porque aun cuando se mueve ese perro tiene una rigidez que pareciera que no se mueve, pero es como una piedra que se va desplazando. Lo que pasa es que no es Aparte cualquier el color de la raza. imagen.
El color es un color en tonos fríos, la paleta elegida está entre los marrones y los azules, son tonos fríos, totalmente distinta a la obra de La Boca, donde hay una saturación de los colores. Acá justamente los colores seleccionados son la luz también, hay luz, pero bueno, ¿Y queda los el ángel vitrales están... en el centro? Queda el ángel al fondo, al centro. Justo está en el centro. El ángel está en el centro, efectivamente, entre las dos niñas, ¿no? Después el hombre del traje que se está agarrando de la silla de ruedas. Para mí la silla de ruedas tiene mucho significado. Si ves la mano, está aferrado. El tipo está aferrado a la silla de Sí, ruedas. los dos hombres están como sosteniendo la silla Parece de que fue una ruedas. familia. No sé quién sostiene aquí. El abuelo en la fiesta y con los chicos, ¿no? No. Es el día. Como una cosa de Sí. una época Pero coincidimos en el grado de inquietud de la imagen, ¿no? Es una imagen que nos deja un poco... Claro, y la contradicción, porque teóricamente es una fiesta y está todo como extremadamente Yo estoy con el solemne. Pitbull, que son ferrocarriles. Esta es otra obra en donde vemos acá, en esta obra, este es Marcos López en su estudio, y acá vemos una obra en donde él evoca a Carlos Gardel, y en este bar, en donde está pintada la imagen de Gardel, coloca a su vez a un actor que lo imita y que realmente encontró una persona con un cierto e importante parecido con Gardel. Estas son palabras del artista para que podamos comprender un poco más su sentir, su pensar. Sí, pasadas. Con las reales. exorcizar el dolor. Sí, sobre el tema de la fotografía, el dolor o lo dramático o el reflejo de realidades dramáticas, es todo un tema que se ha transformado en un tema muy, muy interesante. En palabras de Susan Sontag, ella dice que no está mal que la fotografía nos recuerde el dolor, pero que a su vez hay un grado excesivo del uso de la imagen que produce una suerte de anestesia en el espectador o en el que está frente a esas imágenes, porque nos acostumbramos y perdemos como la noción de la gravedad a veces. O sea, hay como una suerte de ambigüedad y contradicción en esta cuestión de la fotografía o las artes visuales como herramientas de concientización o de transmitir un mensaje acerca de una determinada realidad en cuanto a si hacen efecto o no. Esto en cuanto a la fotografía tal cual, como documento. Frente a ese cuestionamiento es que aparece la necesidad también de que la fotografía hable de las realidades utilizando figuras retóricas o apelando a una exageración o hipérbole del mensaje para choquearnos y aún más, ¿entienden? Porque pareciera ser que ver los documentos de la realidad no produce ya en las personas la reacción esperable, digamos, ¿sí? Sino que entramos en un grado como de contemplación más estética, o sea, estetizado demasiado la miseria,
el dolor, el mal o el malestar, ¿sí? Entonces hay artistas, creo que en este sentido también Marcos López forma parte de esto, en donde de alguna manera exagera con otros recursos esas realidades para llamar la atención. Por la presencia de opuestos, es decir, si él pone todo ese mundo del placer delante del riachuelo, en verdad nos hace pensar en que es imposible esa realidad. Es imposible porque ese lugar está contaminado, porque ese lugar, a pesar de ser una costa y una orilla, es un lugar donde está alejado de las inversiones político-económicas que se debieran haber hecho para que sea un lugar saludable, cuando en muchos lugares del mundo la tecnología y la aplicación de fondos ha permitido recuperar lugares que estaban también en ese estado. O sea, apela a justamente poner en contacto dos realidades que son imposibles para tanto hablarnos de la artificialidad de todos esos personajes como de la artificialidad de la escena, que es per se imposible porque no se puede vivir en esa costa una escena de ese tipo además. Y esto es lo que le está pasando ahora, que decía en esta nota, me aburrí de la fotografía colgada de forma clásica y estoy llegando o proponiendo ir hacia el objeto, la instalación y la performance. También él dice que está haciendo películas, que está filmando películas. Creo que, como ven, de 1958 al momento en que nació, al 87, donde fue la primera promoción de becarios que estudió en esta escuela, que es una escuela muy importante en Cuba, donde residió 1 año y medio, a todo lo que fue su trayectoria como fotógrafo. Está hoy, como vemos en la nota de la semana pasada, animándose inclusive a decir que la fotografía ha muerto, evocando las palabras de Jorge Romero Brest cuando dijo que la pintura había muerto. Entonces, en esta nota de La Nación, justamente él hablaba de que le parecía que la fotografía había llegado ya a su fin. En este sentido, lo que está queriendo decir Marcos López es que hay tanta fotografía ya que a él le parece como que puede ser que haya llegado a su fin. De todas maneras, esto se dice también como para llamar la atención, en este caso, más allá de que cuando Jorge Romero Brest anunció esto, el fin de la pintura, fue que cuando él dijo la pintura de Caballete ha muerto, estaba vinculado a que en ese momento las experiencias de arte que él estaba viendo y que se estaban generando y que a él le parecían más importantes y trascendentes estaban vinculadas con esas experiencias como las que ocurrían en el Vitela, como la Venezuela, esas obras más participativas. Entonces él quería decir que la pintura, que es algo donde la pintura está allí, y yo soy acá contemplador y allá está el artista que la hizo, había muerto porque aparecían esas experiencias en donde el público participaba, estaba inmerso en la obra y vivía una experiencia. Y esto es lo que de alguna manera está queriendo ahora hacer Marcos López cuando está, en vez de generar una fotografía estática sobre una realidad, arma en una sala, como se vio recientemente, una combinación de situaciones que parece que si se fotografiara podría ser una nueva fotografía de Marcos López, pero él lo arma en estilo instalaciones, como que deja el montaje a la vista, ¿entienden? Pone todo en un lugar y en vez de sacar una foto de esa, somos nosotros los que hacemos la foto con nuestros ojos, porque nos expone a toda una situación donde ese collage al que él se refiere como método de trabajo está a la vista. Entonces, en esta instalación que presentó
estaba una foto enorme era como, realmente, como él dice en la nota del diario, me dijeron que mi última instalación era como la Biblia y el Calefone, porque mezclaba tantas cosas que aparecía una imagen de ese entorno escenográfico que era como en las fotografías del poblado, de significados diversos y de elementos y objetos que venían de distintos mundos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver por dónde lo lleva la vida, porque, bueno, las instalaciones son una producción efímera. Instalaciones. Que desaparece. Y la fotografía es una producción que queda y que se puede vender, además. La instalación no se vende, hay muy pocos coleccionistas de instalaciones, justamente porque la instalación requiere de un espacio real enorme para poder tener eso. Se requiere de un edificio más que de un hábitat normal, ¿sí? Bueno, entonces los ejercicios que les entregó nuestra querida Soledad son dos. Hoy tienen una hoja que es sobre Marcos López, un par de hojas, y la otra que es sobre el texto de Flam. ¿Sí? Y de Ferrari, que fue lo que Y vieron. de Ferrari, que fue lo que vimos la semana pasada. Así que tienen tarea para hacer. El trabajo. Me lo entregan. Sí, nos vemos el martes próximo.